Buenas tardes a todos nuestros queridos estudiantes de grado tercero. A nombre del Colegio Técnico José Félix Restrepo, sus maestras están preparando un video de las clases de naturales correspondientes a la cartilla 2.0. Esperamos sea de su agrado. El tema a tratar en este video son los ecosistemas. Bienvenidos. El aprendizaje esperado que trataremos en este tema de los ecosistemas es: comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno. Un ecosistema está formado por un lugar y el conjunto de seres vivos que habitan e interactúan o conviven en él. El ecosistema más grande y completo es la Tierra en su totalidad. El mar es un ejemplo de ecosistema. Allí conviven los peces y las plantas marinas. Podemos encontrar alrededor de nuestro planeta Tierra muchos ecosistemas. A continuación, vamos a ver los 3 tipos de ecosistemas que encontramos. Clases de ecosistemas. Los ecosistemas se clasifican de acuerdo en el lugar en donde se desarrollan. Podemos encontrar 3 tipos de ecosistemas: el ecosistema acuático, el ecosistema mixto y el ecosistema terrestre. A continuación, vamos a ver cada uno de ellos para que tengamos más claros estos conceptos. Un ecosistema terrestre es aquel en donde todos los seres se desarrollan en el suelo o en la tierra, proporcionando a los seres vivos todo lo que necesitan para poder vivir. En el planeta Tierra podemos encontrar varios tipos de ecosistemas terrestres. Mencionaré algunos de ellos: desiertos, bosque templado, bosque mediterráneo, sabanas, tundra, selva tropical, taiga. En esta imagen encontramos un ejemplo de un bosque tropical que se encuentra aquí en nuestra tierra Colombia. Los ecosistemas acuáticos son aquellos en donde todos los seres se han desarrollado y conviven en el agua, como los mares, lagos, lagunas, ríos, océanos. En esas imágenes, queridos estudiantes, podremos ver una gran diversidad en el ecosistema acuático que encontramos en nuestra Colombia. Podemos observar la gran variedad de colores y abundancia marina que poseemos. Para finalizar, encontramos los ecosistemas mixtos, que son aquellos ecosistemas que se han desarrollado no solamente en el agua, es decir, marino, sino en la tierra también, es decir, ecosistema terrestre. Para dar ejemplos, podemos encontrar las costas, los humedales, los manglares, pantanos, las ciénagas, que podemos encontrar a lo largo no solo de nuestro territorio colombiano, sino a nivel de nuestro planeta Tierra. Un ejemplo de ecosistema mixto colombiano lo podemos encontrar en las islas de San Andrés. Este es una imagen de un manglar. En los manglares que encontramos en San Andrés fueron grabadas algunas de las imágenes de una película muy conocida para muchos, y es la de Anaconda. Otro ejemplo de ecosistema mixto colombiano lo podemos encontrar muy cerca de nosotros, aquí en la ciudad de Bogotá, como lo es el humedal de Santa María del Lago. En esta imagen podemos encontrar los elementos de un ecosistema. Cada ecosistema está constituido por 2 componentes: el componente biótico y el componente abiótico. En el primero, en los seres bióticos,
Se tratan de aquellos seres vivos de un ecosistema. Todas las especies de animales, plantas y microorganismos. La palabra bióticos es igual a con vida. El segundo ser o elemento que podemos encontrar en un ecosistema son estos seres abióticos. Y se tratan de estos elementos sin vida, como el suelo, la humedad, el clima, la temperatura, el calor, la luz solar, el viento, las rocas, el agua. La palabra abióticos es igual a sin vida. Clases de componentes o factores bióticos. Los organismos o seres vivos se clasifican de acuerdo con su función dentro de los ecosistemas. Los podemos clasificar en seres productores, consumidores y descomponedores, cada uno cumpliendo una función específica y vital dentro de nuestro ecosistema. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. En primer nivel encontramos los seres productores, también llamados organismos autótrofos. La palabra autótrofo quiere decir que fabrican su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas del medio, como el agua, el gas carbónico, el oxígeno, la luz del sol, entre otras cosas. Los seres productores son las plantas, las algas y algunas bacterias. Basan su alimentación en lo que encuentren del entorno en su ecosistema. Las plantas o vegetales elaboran su alimento a través del proceso llamado fotosíntesis. Ejemplo de estos maravillosos seres son el pasto, la hierba, los sauces, las flores, los pinos, árboles frutales y todos los vegetales que aún consumimos a diario. Por eso es muy importante conservar y cuidar nuestro medio ambiente. En segundo nivel encontramos los seres consumidores, que son aquellos organismos o seres que se alimentan de otros seres vivos. Por eso reciben el nombre de organismos heterótrofos. Los consumidores se clasifican en tres grupos. En consumidores primarios, que son los animales que se alimentan únicamente de plantas. Por ejemplo, la jirafa, la vaca, el caballo, la oveja, el venado, la cebra, entre otros. El segundo grupo son los consumidores secundarios. Estos animales se alimentan de los consumidores primarios. Por ejemplo, el león se alimenta del venado, la serpiente se alimenta del conejo. Y para finalizar este grupo encontramos a los consumidores terciarios, que son aquellos animales que se alimentan de los consumidores secundarios. Por ejemplo, el águila se alimenta de la serpiente. Y para finalizar esta clasificación encontramos a los seres descomponedores. Estos también son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres, pero a diferencia de los seres consumidores, no se alimentan de seres vivos, sino de organismos muertos o de excrementos. Aquí encontramos entonces a seres como los hongos y las bacterias, las cuales se encargan de deshacer o descomponer la materia orgánica o cadáveres e integrar nuevamente al ambiente los componentes que los formaban. Esos factores bióticos mencionados anteriormente, como los seres productores, consumidores y descomponedores, hacen parte de lo que denominamos la cadena alimentaria. Una cadena alimentaria es la relación que se da entre los diversos organismos de los diferentes ecosistemas que existen. Aquí nos podríamos hacer una pregunta, la cual sería: ¿quién se come a quién?
Viendo la gráfica, podemos observar que en nuestra parte superior izquierda se da inicio con los seres productores. Recordemos que los seres productores son los que fabrican su propio alimento, como lo son las plantas. Allí encontramos entonces una imagen de unos árboles que a su vez dan un fruto. Ese fruto es el alimento para los consumidores primarios, que son los que se alimentan de los seres productores. En este caso, una ardillita. La ardillita se come el árbol de ese fruto, que son las bellotas. Luego seguimos bajando y vamos a encontrar a los consumidores secundarios, que son los que se alimentan de otros seres vivos. En este caso, esta águila llegó y se comió a la ardillita. En esta cadena no hay un consumidor terciario y por eso pasamos directamente a los descomponedores, que son los organismos que se nutren de organismos muertos o de excrementos. En este caso, luego de un tiempo, el águila murió. Y aquí es donde empiezan a actuar los seres descomponedores como los hongos, que se comieron el cadáver del águila. A su vez, entonces, estos descomponedores hacen que esa materia orgánica se convierta en inorgánica y esta a su vez ya en la tierra va a servir como nutrientes para estos seres productores. ¿Por qué es una cadena? Porque es algo cíclico. Va uno después del otro y así sucesivamente, y eso es lo que pasa en nuestros ecosistemas. Ahora, si nosotros no cuidamos el medio ambiente, lo que va a pasar es que vamos a fracturar cualquiera de esas partes de esta cadena alimenticia y así vamos a destruir nuestro ecosistema. Entonces aquí, mis chicos, les hago un llamado a siempre cuidar nuestro ecosistema, nuestro planeta, las plantas, los animales, porque como vemos es algo cíclico, que si hay una ruptura, por eso podemos ver especies en vía de extinción, plantas en vía de extinción y aún nuestro planeta también, que ya está sufriendo diferentes catástrofes, cambios climáticos, ecosistemas donde antes había mucha vegetación y flora y fauna, ahorita pues están siendo destruidos por la mano del hombre. Entonces aquí un llamado a que cuidemos a nuestro planeta. Aquí podemos observar otro ejemplo de cadena alimenticia. En primer lugar encontramos a los productores, que son las plantas, luego el consumidor primario, que en este caso sería la mariposa que se alimenta del néctar de las flores. Aparece el consumidor secundario, que sería la rana, que con su gran lengua se come a la mariposa. Y luego aparece un consumidor terciario, que sería la serpiente, que se come a su presa, en este caso la rana. Aparece otro consumidor, que lo vamos a denominar consumidor final, que es el cóndor, que se come a la serpiente. Al paso del tiempo, el cóndor se muere y es donde entran a actuar los descomponedores, en este caso hongos descomponedores, que hacen que la materia orgánica del águila se convierta en inorgánica, que a su vez va a servir esta materia inorgánica como vitaminas, nutrientes para las plantas. Allí entonces vemos otro ejemplo de cómo es el ciclo, en este caso de la cadena alimenticia. Otro tema que vamos a tratar en esta cartilla 2.0 son las relaciones en los ecosistemas. Allí podemos ver que dentro de todos los ecosistemas que hay en nuestro planeta, como en la selva, los desiertos, los bosques, los mares, ríos, océanos,
se presentan muchas formas en que las plantas, los animales, los microorganismos, los factores abióticos como el viento, el agua, se van relacionando y conviven entre sí. Vamos a estudiar entonces las relaciones que se dan al interior de las especies y las relaciones que se dan entre diferentes especies. Vamos a ver entonces de qué se tratan estas relaciones dentro de la misma especie. Estas son las que aparecen entre individuos de una misma especie. Se denominan también intraespecíficas. Pueden ser también dentro de una misma población o entre diferentes poblaciones. Debido a estas relaciones, los individuos se organizan en asociaciones grupales temporales o más duraderas, incluso durante toda la vida. Vamos a ver ejemplos para poder entender un poco más acerca de estas relaciones entre especies. Una de las formas como se relacionan los seres vivos es la competencia. Esa se produce cuando no hay recursos, puede ser alimento o territorio, suficientes para todos, para conseguir pareja o por ser el dominante. El resultado suele ser un conflicto que acaba con la expulsión del grupo, la sumisión o incluso con la muerte de los individuos que luchan. Un ejemplo lo podemos ver en los vegetales, que la competencia se produce por el agua, las sales minerales y además por la luz, que es un factor fundamental para su vida. En cuanto a los animales, la competencia puede ocurrir, como lo mencionábamos anteriormente, por el alimento, por la hembra, por el agua, por el lugar donde viven, entre otras competencias que pueden surgir. Generalmente, como resultado final de esta competencia, es que un individuo se beneficia y el otro sale perjudicado. Otra de las relaciones dentro de la misma especie es la cooperación, que podríamos decir que es lo contrario a la competencia, porque en esta los individuos de la misma especie se ayudan unos entre otros para poder sobrevivir. Esto favorece a los individuos de esa población. Pueden obtener objetivos comunes como la caza, la protección, y podemos verlos en el tipo social y familiar. En las imágenes vemos una manada de elefantes que se cuidan entre sí. Vemos también algunos miquitos, una especie de micos, cómo se cuidan, sus padres cuidando a sus hijos. Y vemos acá también algunos lobos, cómo se juntan, se unen para atraer a las hembras y así poder marcar territorio. Como manada, cuidarse. Ahora vamos a ver las relaciones entre diferentes especies, que son aquellas relaciones que se dan entre los individuos de las diferentes especies, es decir, interespecíficas, en las que algunas veces se va a dar beneficio o ayudar al otro individuo o en otras oportunidades para perjudicar o dañar al individuo en relación. Vamos entonces a ver diferentes tipos de relaciones entre diferentes especies. Una de las relaciones que podemos encontrar entre diferentes especies es la depredación o predación, que consiste en que un individuo que se llama predador o depredador mata y devora al otro individuo al que se le denomina presa. Encontramos algunos casos o ejemplos en la naturaleza que podemos ver aquí en las imágenes: la garza que se come al pez, que sería la presa. Vemos a otro depredador que es el águila, que se come a su presa, el conejo. También vemos al león que atacó y se está comiendo a la cebra. Y por último podemos ver al oso
que sería el predador, atacando, capturando y comiéndose a su presa, el pez. Otra relación entre diferentes especies es el parasitismo, donde un individuo llamado parásito vive a expensas de los fluidos de otros individuos, que en este caso se denominan huésped, que resulta perjudicado, pero no le produce la muerte a corto plazo. En el caso de la depredación, que sí genera la muerte. Por ejemplo, encontramos el caso de las pulgas, los piojos y garrapatas que chupan la sangre de los mamíferos. Esto en los animales. En cuanto a los vegetales, también tienen parásitos. Algunos hongos y pulgones se alimentan del material nutritivo de ciertas plantas. El comensalismo es otra de las relaciones entre diferentes especies. Aquí vamos a ver un individuo participante que es el comensal, que se beneficia de otra especie, que en este caso sería el huésped. No le causa ni beneficio ni perjuicio. En este grupo podemos incluir a los animales carroñeros, que siguen a los animales de caza, a los depredadores, y cuando ellos terminan de comer, aprovechan esos residuos que dejaron, esos trozos de su caza, y se los comen. También otra forma que podemos encontrar de comensalismo es cuando un animal es usado para transportarse. Por ejemplo, la rémora sobre el tiburón. En algunos casos, el segundo organismo usa algo del primero después de la muerte del mismo. Un ejemplo es el cangrejo ermitaño, que usa la concha de un caracol muerto para proteger su cuerpo. Y ya para finalizar nuestro tema de naturales, de ecosistemas, vamos a ver la simbiosis, que es una relación entre individuos de diferentes especies, en la cual ambos organismos simbiotes resultan beneficiados de algún proceso del otro con el que tiene una relación ya más estrecha. Un ejemplo de simbiosis es la relación entre la anémona de mar y el cangrejo ermitaño. El cangrejo ofrece desplazamiento a la anémona y ésta le ofrece protección con sus brazos. La garcilla bueyera desparasita al buey, encontrando de este modo su sustento. Vemos que ambas especies resultan beneficiadas. En ocasiones, los individuos con una relación de simbiosis no pueden vivir por separado. Ese es el caso de los líquenes, asociación de algas y hongos. El alga, con su clorofila, fija la energía del sol, y el hongo, con sus raíces, absorbe agua y sales minerales. Aquí ambos se benefician con el crecimiento, obteniendo beneficios uno del otro. Bueno, mis queridos estudiantes, de esta forma hemos terminado los temas que vamos a desarrollar y a ver en la cartilla 2.0 en nuestra asignatura de Ciencias Naturales. Esperamos que les sirva y sea de su agrado. Ahora, manos a la obra y realicemos nuestros diferentes talleres en esta área. Un abrazo.